Bueno, yo voy a hacer hoy una introducción a la temática de el niño y la filosofía, el niño y sus relaciones con la filosofía. ¿Qué es lo que pretendo mostrar? Yo no voy a dar una charla teórica sobre el pensamiento infantil, no voy a hacer una descripción psicológica de, de los estadios de desarrollo del niño a nivel intelectual, moral, etcétera. No, voy a hacer más bien una reflexión personal a partir de mi propia experiencia, de mis conocimientos sobre el modo como entiendo el pensamiento de los niños y de acuerdo con eso sobre la posibilidad que creo tienen los niños de pensar filosóficamente. Para eso, ¿en qué me voy a basar? Me voy a basar, ya decía, en mi experiencia y en mi conocimiento. En primer lugar, en mi experiencia como padre que se ha fascinado con los procesos de pensamiento de sus hijos. En parte, lo que yo he aprendido de filosofía para niños, lo aprendí de primera mano también de mis hijos, de ver el modo como ellos iban enfrentando el mundo, se planteaban dificultades, razonaban, elaboraban hipótesis, imaginaban soluciones, las confrontaban, etcétera. Entonces, lo primero es mi experiencia de padre que se fascina con el modo como piensan sus hijos y los niños. En segundo lugar, como maestro, porque al fin y al cabo eso ha sido toda la vida, un maestro que se ha interesado por los procesos de aprendizaje de los niños. Una de las cosas más maravillosas que ocurren en el universo es que los niños aprenden. Ver aprender a un niño es uno de los más maravillosos espectáculos de la naturaleza. Tan espectacular como ver el cielo estrellado. Entonces, eso me parece que es una fuente de la que me nutro, que es intentar siempre meterme en la mente de los niños e intentar entender cómo es que aprenden. Y en tercer lugar, pues también me he dedicado toda la vida a ser filósofo y me he convencido a lo largo de muchos años de que escuchar a los niños, sus preguntas, el modo como razonan, las teorías que construyen, y todo eso es muy enriquecedor para la filosofía. Le ayuda uno a entender sus propios procesos mentales, incluso le ayuda a entender el pensamiento de los filósofos de siempre. Yo puedo contar muchas historias a través de las cuales incluso mi propia comprensión de autores filosóficos clásicos como Aristóteles ha estado muy mediada por la manera como he ido intentando entender el pensamiento de los niños. Y viceversa, también Aristóteles me ha sido muy útil para entender el pensamiento de los niños y para entender que eso de hacer filosofía con los niños puede ser algo que tiene sentido. Entonces, lo que yo voy a hacer es recoger una serie de materiales distintos. ¿Qué materiales? Anécdotas. Aquí voy a contar algunas anécdotas sobre el pensamiento de los niños. En algunos casos son de mis hijos, en otros casos son de otros niños. Voy a contar, por tanto, experiencias personales, experiencias de otros, a veces cosas que me ha contado un papá, un amigo, etcétera. Pero también, por supuesto, no solo me baso en la experiencia personal, sino en el conocimiento, en mi interés por ciertas disciplinas, por la filosofía, por la pedagogía, por la psicología, por la literatura, que es tremendamente inspiradora en este trabajo filosófico con los niños. Y por supuesto todo eso le voy a dar una forma propia. Voy a utilizar mis propias reflexiones para ir articulando todo eso. Algunas cosas puede que no estén suficientemente bien articuladas, que puedan ser un poco desordenadas, pero intentaré darles el orden y la forma que me parezca más conveniente. Entonces, mi tema básico es ese, el pensamiento de los niños. ¿Cómo piensan los niños? Esta es una pregunta muy esencial, pero que no admite una respuesta fácil. Uno siempre, y el que quiere trabajar en filosofía para niños, siempre tiene que hacerse esa pregunta: ¿cómo piensan los niños? ¿Cómo aprenden los niños? Porque finalmente hacer filosofía para niños es meterse en la mente de los niños e intentar pensar desde la mente de los niños. Pero quiero pensar
en el pensamiento de los niños bajo la idea de que es posible hacer filosofía con los niños. Por eso tengo que partir de una hipótesis básica. Cuando uno va a hablar de cualquier cosa, tiene que tener supuestos. Uno no piensa en el aire, cualquier cosa que piense uno la hace a partir de determinados supuestos. Lo que pasa es que esos supuestos uno no los puede demostrar de entrada, a no ser que esté haciendo geometría y trabaje con axiomas, no. Uno tiene que trabajar con los supuestos y la idea es que esos supuestos se vayan revelando como verdaderos en el curso de una exposición. ¿Cuál es mi supuesto fundamental? Mi hipótesis básica, eso es una hipótesis. Una hipótesis es un supuesto que uno quiere que se vaya demostrando en el curso de una exposición. Como una hipótesis científica, por ejemplo, se demuestra a través de un experimento. La hipótesis con la que voy a trabajar es que el niño es, o al menos puede ser, un interlocutor intelectual competente. Esos tres elementos para mí son claves. Interlocutor intelectual competente. Es decir, con él se puede hablar, con él se puede mantener un diálogo y un diálogo intelectual, un diálogo de ideas. Al niño no solo hay que darle órdenes, consejos, sino que se pueden discutir ideas con él. Se pueden examinar ideas con él porque él tiene la capacidad de examinar ideas, de elaborar argumentos, de plantear preguntas. El niño es un interlocutor intelectual competente, capaz, con limitaciones, porque todos tenemos limitaciones y muchas de las limitaciones que tenemos de niños las seguimos teniendo cuando ya somos mayores. Pero es que uno siempre es competente con sus limitaciones. Ser competente no quiere decir sabérselo todo perfectamente, sino simplemente estar en capacidad, en el plano intelectual, por lo menos estar en capacidad de razonar, de pensar, de revisar sus propios pensamientos. Y por eso voy a tratar entonces 4 puntos básicos. El primero, voy a comentar un diálogo que les pedí que leyeran, el de Angie y el significado de las palabras. Ese diálogo es una entrada interesante. Luego quiero hablar un poquito más de las actitudes que son más comunes ante el pensamiento de los niños. Voy a presentarlas, cómo solemos enfocar el pensamiento del niño, o yo voy a hacer un examen crítico de esas opiniones para desde ellas responder la pregunta que me parece central, y es: ¿en qué radica el valor del pensamiento infantil y por qué eso de pensar filosóficamente con los niños es importante en la educación y es importante para nosotros como personas, para nuestro propio crecimiento, no solo intelectual, sino como seres humanos? Esos son los 4 puntos que abordaría. Quiero preguntarles cómo les fue leyendo el diálogo. ¿Le alcanzaron a pegar una miradita al texto de Angie y el significado de las palabras? A ver, quiero que algunos espontáneamente me cuenten qué les llamó la atención. Y vamos a hacer un primer comentario. ¿Qué les llamó más la atención? ¿Qué tipo de conclusiones o hipótesis sobre el pensamiento de los niños les permite extraer ese ejemplo? Si están de acuerdo con las explicaciones que nos ofrece allí Angie, etcétera. Ustedes en la guía que les envié encuentran en la cuarta diapositiva, encuentran unas preguntas para que conversemos sobre eso. Sí, vi que ya levantó la mano. Adelante. Recordemos levantar siempre la mano aprovechando la herramienta de Zoom. Adelante, Soy. Bueno, en sí a mí me llamó la atención y mientras empezaba a leer el texto, me recordó una obra que había leído cuando estudié la normal básica, una obra de Francesco Tonucci que se llama Con ojos de niño. Y me puse a pensar en eso, en cómo nosotros como docentes pues damos ciertas explicaciones, instrucciones, no sé, hacemos una infinidad de cuestiones en clase, pero no logramos ponernos en el lugar de ellos
en tener esa quizás empatía para tratar de entender cómo ellos se apropian de esos conceptos, ¿no? En este caso, del significado de ciertas palabras. Subrayé una frase que para mí es fundamental, donde dice, tal vez podamos darnos cuenta, perdón, de qué cosas se imaginan cuando les hablamos, ¿no? O sea, que es importante en cierto espacio antes de planear la clase o después de la clase, tratar de entender cómo piensan ellos o tratar de entender por qué en algún momento, inclusive algún concepto complicado, ya sea de matemáticas, de física, alguna cuestión, y entender por qué no lo pueden aprender, ¿no? O sea, por qué ellos no se apropian de esta cuestión cuando lo siento tan lógico. Por ejemplo, en matemáticas, al explicarles el asunto de las fracciones, etcétera, ¿no? O sea, esta cuestión va más allá de solo la enseñanza de o el trabajo con filosofía para niños, se extrapola en diversas disciplinas. Y para mí es de gran relevancia en este caso que como docentes nos pongamos a pensar en algún momento cómo es que están comprendiendo ellos las instrucciones y cómo entienden cierto significado, ¿no? Esa es la aportación que quería comentar. Mi comentario es parecido a lo que dices, Oid, porque a mí lo que me llamó la atención es que pues está la niña teniendo esta conversación con su tía, pero la tía parece asumir cosas de lo que dice la niña y siento que a veces más bien le falta escuchar como, a ver, ¿qué quieres decir con eso? Antes de saltar directo a asumir qué es lo que ella está explicando. Y yo como maestra me he dado cuenta de eso, ¿no? Que a veces asumo que el significado de la pregunta o el significado de lo que están diciendo en vez de pedir aclaraciones. Y creo que si pidiésemos más aclaraciones y hiciéramos menos presuposiciones, pues podríamos ayudarles a entender mejor. Me gustó mucho la pregunta de Angie y bueno, ¿cómo le hago yo para entender mejor? ¿Qué significa eso, no? En primer lugar. Claro. Y creo que es una pregunta muy interesante acerca de método, ¿no? No te estoy pidiendo que me digas qué tengo que entender, sino cómo hacerlo. Y creo que nadie podría realmente explicar eso sin detenerse a pensarlo lo suficiente, ¿no? Y pues no sé, a lo mejor hasta guiar al niño a, bueno, ¿y qué es para ti entender? ¿Cómo te sientes cuando no entiendes? O sea, como tratar de guiarles a que ellos mismos descubran cómo entender mejor. Pues no sé, me gustó el diálogo, pero sí me llegó a pensar eso, ¿no? Como el tratar de no hacer tantas presuposiciones, nosotros mismos o nosotras mismas cuestionarnos desde dónde estamos escuchando, que no es un momento tampoco de poder, pues no podemos contestar preguntas tan grandes tampoco que ellos están haciendo. Entonces, pero fíjate que ese es el punto interesante. Lo importante no es que les respondamos las preguntas, sino que les ayudemos a explorar sus propias preguntas. Sí. La filosofía no consiste en que le den a uno respuesta para todo, sino que le enseñen a preguntarse y a profundizar en sus inquietudes. Eso era lo que hacía Sócrates, entre otras cosas, ¿no? Sócrates no le respondía a quienes le preguntaban, les planteaba nuevas preguntas, lo invitaba a que hicieran nuevas relaciones, etc. Y para eso no hay que ser filósofo profesional. Estos ejemplos que tengo varios los pongo porque son muy interesantes, porque quienes llevaron el diálogo no eran filósofos profesionales. Esta niña, y luego veremos el otro caso, son muchachos de 17 años. Los dos eran muchachos ¿de qué? De primer semestre universitario, no de filosofía siquiera. Esta Liliana es una niña una muchacha que estudiaba economía y de hecho fue haciendo un trabajo de economía que surgió toda la discusión sobre si ellos tenían que llevar uniforme al colegio y demás, ¿no? A la universidad. Entonces, sí, adelante, Ana María. A mí, precisamente, en este proceso de la lectura me llamó mucho la atención, bueno, sobre una reflexión personal
de lo que me pasa precisamente con mis alumnos. Damos por hecho el significado de muchas palabras, a veces yo misma no me he cuestionado. Entonces, cuando ellos me hacen sus preguntas, entonces sí tengo que hacer un alto y primero preguntarme, porque eso también a veces me guía a mí, porque doy por hecho, ¿no? Conceptos, y que, o sea, cuando empecé a leer, dije, sí, o sea, pasa y pasa mucho. Dijo, apenas tenemos una situación que estamos viendo sobre las semillas y cosas, digo, el contexto es muy diferente en el que yo crecí y en el que yo vengo. Entonces también todo este conocimiento que ellos tienen y esas preguntas que hacen así de, a ver, espérame, primero vamos y yo misma me pregunto y después vamos guiando y nos seguimos preguntando cosas en conjunto, pero también esta pausa importante de hacer y que se relaciona mucho con las otras lecturas que nos diste, dice ya cuando nos volvemos adultos, ya, o sea, todo lo tomamos por hecho y así lo aceptamos. ¿Y qué pasa, decía, con estos niños o con estos locos, no? Realmente ellos están tomando y se están preguntando más cosas a veces que nosotros mismos. Claro, pero yo llamaría la atención que nos fijemos también en otro aspecto de este diálogo. No solo en el método, que es muy interesante, el modo como se va dando el diálogo, sino en el tema del diálogo. Es un diálogo, pero profundamente filosófico. Casi diría yo que este es uno de los problemas centrales de la filosofía contemporánea, el del significado de las palabras. El problema del significado. ¿Qué es lo que significa que yo diga esto y que lo diga de esta manera? ¿Qué implica? Ese es uno de los problemas centrales de la filosofía contemporánea. Hay un texto que a mí me encanta de un gran filósofo del siglo XX, de Wittgenstein, El cuaderno azul de Wittgenstein. ¿No se han leído El cuaderno azul de Wittgenstein? Es exactamente este mismo problema de qué significa una palabra, cómo es que construimos significados para las palabras, por qué nos entendemos a partir de palabras. Entonces, esas son las preguntas fundamentales que se hace un gran filósofo como Wittgenstein. Lo interesante es ver cómo se lo formula una niña en medio de su ingenuidad, ¿no? Sí, soy... Bueno, otro apartado que me agradó del texto es precisamente en la última parte, en los últimos párrafos, donde la niña hasta cierto punto estaba cometiendo ahí un error de razonamiento. No sé cómo le llamarían a ese tipo de falacia de autoridad, el pensar que porque alguien es más grande que tú tiene la razón y te puede enseñar. Así sería, porque según el curso de lógica con Eugenio, creo que es falacia. Es un argumento de autoridad, claro, finalmente es eso. Y me parece fantástico. Parte de lo que tú decías, al ser interlocutor, tienes hasta cierto punto un grado de error, ¿no? Ella por la edad en que estaba, 5 años, pues todavía le cuesta un poco hasta cierto punto el asunto de las operaciones formales. Sin embargo, hasta nosotros como adultos hemos cometido este tipo de falacias y hemos tenido este tipo de pensamiento, ¿no? O sea, lo que indica que pues el hecho de equivocarse tampoco es malo. Lo que sí como facilitadores quizás debemos de tener en cuenta en qué momentos podemos crearle precisamente ese desequilibrio cognitivo, ¿no? Que Piaget menciona para que intente mover un poco esos esquemas, pero me pareció bastante relevante el contenido del texto y eso era lo otro que quería agregar. Claro, y si cometió falacia o no, lo podemos discutir, pero lo interesante es que, ¿quién dijo que es que uno puede incurrir en falacias? Pues que si los adultos razonamos, cometemos errores al razonar. Es que, ¿acaso los adultos somos infalibles? Entonces no sé por qué le exigimos a los niños que ellos tengan que ser infalibles y que no puedan cometer errores de razonamiento, equivocarse, errar, exagerar. Todo eso es parte natural del pensamiento, ¿no? Sí, Ever y Ricardo, les voy a pedir que seamos breves para poder avanzar un poquito más. Sí, adelante, Ever. Bueno, dentro pues de la lectura a mí me llama la atención el contexto, porque hay espacios donde la niña tiene que adquirir confianza. Es más, por ejemplo, cuando hace la relación con las hojas, hay un espacio de humor donde ella se ríe, donde el interlocutor también le da el espacio para que ella reflexione. Y yo creo que en la enseñanza deben haber esos espacios, ¿no? Que el niño también como que se perciba que está disfrutando lo que está haciendo, porque ahí viene el principio de admiración. Gracias. Claro, el diálogo filosófico no tiene que ser acartonado.
Fíjese que esto funciona porque Liliana, mi alumna, no se pone a hacerle una entrevista a la niña, no la sienta a entrevistarla, sino que juega con ella, le dice que le ayude y va saliendo la conversación espontáneamente. Los niños para pensar necesitan estar vinculados a una actividad. Entonces, el pensamiento tiene que ser espontáneo en el niño, tiene que ir acompañado del juego, de la actividad, etcétera, ¿no? Sí, Ricardo. Gracias, buenas tardes. Sí, justamente es algo que yo quería rescatar. Lo que yo pude percibir fue la conexión y la creación del ambiente en el propio discurso, no en el escenario del contexto, sino en el escenario del discurso que permitió hacer esa conexión profunda y que permitió poderse desenvolver. Y yo lo pensaba y yo decía, ¿cómo a veces es tan necesario hacer esa conexión con el otro para poder percibir cómo percibe las cosas a partir de su experiencia, ¿no? Y yo creo que esta cuestión de poder reconocer que cada uno de nosotros tenemos conceptos distintos derivados de nuestras experiencias, eso no lo hace ser una verdad absoluta. Y a veces yo creo, en mi experiencia, ya como adulto, creo que lo que conozco es la verdad, encajonando, voy encasillando y voy aprobando o desaprobando según mi criterio, ¿no? Pero yo creo que en la medida de que rompamos con ese prejuicio. Quiero recoger lo que venía diciendo Ricardo para conectarlo con una cosa clave. ¿Qué busca la filosofía al trabajar con los niños? Que haya un auténtico diálogo de mentes entre el niño y el adulto. Es muy común que cuando el niño y el adulto hablan, argumenten en paralelo. El niño pregunta una cosa y el adulto le responde otra, porque no entiende qué le está preguntando. Aquí es muy interesante que la niña todo el tiempo le está diciendo, tú no me entiendes, tú no me entiendes. Tú razonas, tu tía me estás diciendo tales cosas, pero yo las estoy viendo de otra manera. Quiero entender por qué tú no me entiendes. La filosofía lo que busca ella es que haya un verdadero diálogo de mentes, que se encuentren las mentes de los niños y de los adultos, de los profesores y de los alumnos, que se encuentren las mentes de todos y entonces empecemos a aclarar nuestro pensamiento a través de interactuar con otros, ¿no? Porque a veces es como si fuera un diálogo de sordos. No, la filosofía tiene que propiciar un diálogo entre las mentes. Bueno, déjenme y avanzo sobre eso y yo tengo 7 comentarios breves, pero muy precisos sobre Glad, muy breve y yo paso a mis comentarios enseguida. Adelante. Bueno, yo más que comentario era como una pregunta. ¿Cómo le hacemos, no? Porque, o sea, bueno, de alguna manera lo decimos, pero por ejemplo, yo tengo hijos y también con mis alumnos o de pronto con la familia se acaban las preguntas, siento. Porque incluso hasta cuando ves a alguien que no has visto en mucho tiempo, le preguntamos, ¿y cómo estás? ¿Bien? Ah, qué bueno. Y ya como que, ¿y luego qué? Ya como que se acaba como si no tuviéramos esa cajita de preguntas. Entonces mi pregunta es, ¿y cómo se le hace o de dónde saco más preguntas? Porque también a mi hijo o a los niños de la escuela, ¿qué haces? Nada. Ah, bueno, ¿no? Como que o las preguntas o no estamos habituados a, pero ¿cómo se le haría? ¿Por dónde empezaríamos? Claro, esto tiene que ver con una cosa que va a ser clave en lo que vamos a trabajar a lo largo del año, que es el arte de preguntar. ¿Cómo cultivar el arte de preguntar? En filosofía tenemos un gran maestro de la pregunta que fue Sócrates. Ándele, eso. Y eso lo vamos a tener que ir aprendiendo. Una parte muy esencial, lo que pasa es que creo que eso nos queda para el segundo semestre, es examinar con cuidado la pregunta. Pero yo alguna vez hice una guía de cómo desarrollar un diálogo filosófico, porque evidentemente estos alumnos que hicieron estos diálogos, les voy a ir mostrando otros más adelante, yo los preparé y los examiné con ellos, revisamos el resultado. Fue un trabajo experiencial, en donde yo les proponía una forma, ellos intentaban, algunos reconstruyeron los diálogos, luego yo se los ayudé a revisar, a complementar, etcétera. Pero los diálogos lo hicieron mis alumnos de la universidad, muchachos de 17 y 18 años, con un primito, un sobrinito, con un niño, y son diálogos reales,
diálogos efectivamente ocurridos, ¿no? Bueno, volvamos al diálogo de Angie y al significado de las palabras. Yo quiero hacer 7 comentarios personales sobre el diálogo. Lo primero es que una niña de escasos 5 años como Angie está en condiciones de sentirse perpleja ante algo tan común como el uso que hacemos de una palabra, de la palabra uniforme. Ella dice, lee que el proceso económico lleva un progreso uniforme. Dice uniforme. Le pregunta a la tía, ¿tú tienes que ir un uniforme a la universidad? Entonces ella le dice, no, es que la palabra que tú le diste de uniforme tiene otro sentido. Dice, bueno, ¿cómo así? Entonces una palabra puede significar 2 cosas. La niña se siente perpleja ante el hecho, ¿no? Una palabra puede significar 2 cosas. Eso sorprende a los niños. Y ahí hay un motivo esencial para filosofar. Cuando las palabras de golpe empiezan a adquirir nuevos sentidos, ahí hay un espacio para el filosofar. Y esas preguntas son preguntas que los niños se plantean de un modo natural y que los llevan a problemas mucho más complejos que los que les suscita su entorno inmediato. Esta es una niña que no se queda con la explicación que le dan los adultos, sino que dice, bueno, y entonces, ¿qué significan las palabras? ¿Cómo aprende uno el significado de las palabras? Hay este fue un problema que se planteó muy bellamente, además de Wittgenstein, San Agustín. San Agustín tiene un diálogo muy lindo con su hijo. San Agustín tuvo un hijo, a Deodato, y hay un diálogo que fue un diálogo real de San Agustín con su hijo, en donde se preguntan esto, y uno cómo aprende el significado de las palabras. Entonces, al principio dicen, bueno, uno señala con el dedo. ¿Qué es un libro? Entonces uno señala, libro. Pero entonces luego dicen, no, pero eso no puede ser otra manera de aprender todas las palabras, porque hay palabras que no se refieren a una cosa que uno pueda señalar con el dedo. Por ejemplo, ¿cuál es el significado de la palabra pues? O de la palabra aún. O se aprende del mismo modo el significado de un nombre como libro que de un sustantivo como correr, que de un verbo como correr. ¿Cómo se aprenden los significados de las palabras y cuál es el significado de una palabra? ¿Cómo lo comprende uno, ¿no? Claro, pero entonces fíjense, el niño empieza a elevar su curiosidad intelectual, empieza a cultivar el pensamiento abstracto, y esto sí que es importante, porque el que no es capaz de pensar abstractamente no es capaz de un pensamiento crítico. Al que todo el día lo tienen atado a imágenes, lo tienen atado a que solo puede verlo, solo puede pensar en lo que ve inmediatamente, pues ese no puede pensar en ideas, y ese no tiene capacidad crítica, y ese no puede hacer ciencia, y ese no puede hacer filosofía. Hay una cosa que es sorprendente en este diálogo, que tanto más claro y preciso quiere ser el adulto, tanto más confundido queda el niño. Porque lo que para un adulto es una explicación muy clara y muy precisa, para el niño a lo mejor no significa nada. Recuerden que ya todo el mundo empieza a decirle que no, que es que las palabras hay que entenderlas en su contexto y que no sé cuánto, y la niña dice, contexto. Cada uno tiene sus palabras. Es lo que dice la niña. Ella dice, a mí me hablan de contexto y cosas raras, eso no me explica nada. Yo lo que veo es que cada uno tiene sus palabras. Y entonces las personas mayores tienen más palabras, por eso mi abuelita habla tan raro. Y como tú todavía, tía, eres joven, entonces todavía te sabes pocas palabras, por eso no entiendes a los demás y a mí no me entiendes. Va construyendo una visión alternativa, porque es que siempre creemos que es que, porque les explicamos muy claro a los niños, ellos entienden. Es que lo que para ellos significa claridad no es lo que para nosotros significa claridad. Que algo lo representemos nosotros clara y distintamente en nuestra mente no implica que el niño lo entiende. Él entiende las cosas que puede observar, relacionar, de las que puede hacer inferencias. Pero no porque el adulto le dé una explicación. Dele a un niño una explicación supremamente clara del teorema de Pitágoras.
No, usted tiene que empezar a intentarle, tiene que intentar ayudarle a que experimente las relaciones entre los lados de un triángulo y que tome medidas y que para que él vaya construyendo hasta que sea capaz de elevarse ya a la idea general de que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso es muy abstracto. Yo puedo explicarle qué es un cateto, qué es la hipotenusa y qué es el cuadrado y todo eso, pero si él no construye la idea, no está entendiendo, por más clara que sea nuestra explicación. Porque los niños hacen relaciones de un modo muy distinto a como lo hacemos los adultos. Y esas relaciones son tan lógicas como las que nosotros hacemos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando dice que, cómo es que dice la niña? Que la abuelita dice que a Juan Felipe solo le falta la cola para ser el diablo, ¿cierto? Bueno, entonces, pues parece, a nosotros nos parece muy claro que es lo que está diciendo la abuelita, que es que ese niñito Juan Felipe es un niñito travieso, pero el modo como lo lee Angie es enteramente lógico. Dice, bueno, ¿eso qué significa? Significa que el diablo es un señor como Juan Felipe, pero con cola. Si le dicen pinta el diablo, entonces la niña pintaría el diablo a Juan Felipe y le pone una cola, y ese es el diablo. La conclusión es enteramente lógica. Si a Juan Felipe solo le falta la cola para ser el diablo es igual a Juan Felipe más la cola. ¿Eso es absurdo? No, eso no es absurdo. Eso es razonamiento enteramente lógico. A nosotros nos puede parecer absurdo y sin embargo, muchas cosas que a nosotros nos parecen absurdas son pura lógica. Y los niños a veces son mucho más lógicos de lo que nosotros creemos. Incluso cuando toman literalmente los significados de las palabras. Porque los niños pueden explorar los significados de las palabras, así sea en su literalidad. Claro, eso produce cosas medio raras, ¿no? Como cuando hablan de que la vecina tiene patas de gallina, no sé si en México llaman a eso también patas de gallina, que son las arrugas que le salen a las mujeres en los ojos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la historia patas de gallo lo llaman? Aquí le llamamos patas de gallina. La niña toma la expresión literalmente y se pone a buscarle las patas de gallina. Literal, sí, pero metafórico. Es que el niño es el padre de la metáfora. A pesar de que sea literal, miren, esa es una, ahí nos pone Marisol un ejemplo muy bonito. El cerebro es la torre de control del cuerpo. Esa es una expresión muy bella, ¿no? Esa es una expresión. El niño es capaz de construir bellos símiles, metáforas, analogías, etcétera, incluso cuando toma las cosas en su literalidad. Uno de los más interesantes estudiosos del pensamiento infantil de los últimos años es el famoso psicólogo norteamericano Howard Gardner, el mismo autor de la teoría de las inteligencias múltiples. Él tiene muchos estudios y hay uno muy bonito que se llama así: el niño es el padre de la metáfora. El niño es el padre de la metáfora, porque lo que él sostiene, y lo sostiene con experimentos concretos y con historias concretas, es que uno nunca llega a construir metáforas tan completas y tan bellas como las que construye a los 5 años. Los 5 años son la edad de oro de las metáforas. Y yo creo que eso es cierto. Escuchen con cuidado lo que dice un niño y verán las metáforas maravillosas que construye. Yo recuerdo una metáfora que a mí me fascinó de mi hijo mayor. A él le gustaban mucho los pescados de acuario. Y entonces un día, pero ya tenía mucho trabajo, le dijeron, yo no te vuelvo a regalar pescados, ya tienes muchos. Y fue donde un amigo, y el amigo tenía unos pescados de esos con los ojos así salidos. En Colombia los llamamos telescopios. Pero él no sabía cómo decirme que quería unos telescopios. Entonces se me acercó y me dijo, papá, ¿cuándo me regalas un pescado
de ojos orejones. Ojos orejones. Es una metáfora preciosa, preciosa. Uno nunca hablaría de ojos orejones, ¿cierto? Porque es que las metáforas lo que hacen es superponer dos planos de realidad, ¿no? Y poner a interactuar ojos orejones. Claro, lo que sobresale de la cabeza son las orejas, ¿cierto? Pero en este caso estos pescados, los ojos sobresalen como si fueran un par de orejas, ¿no? Ojos orejones. El niño es el padre de la metáfora y hay una razón muy fundamental para que el niño sea el padre de la metáfora. Un niño de 4 o 5 años maneja un caudal lingüístico todavía pequeño. Él maneja, ahí se han hecho cálculos, algunos dicen que a los 4 años un niño puede manejar, no sé, 2.500, 3.000 palabras, que ya es bastante. Pero como maneja pocas palabras, cuando quiere decir algo, tiene que forzar el sentido de las palabras. Entonces él no tiene la expresión ojos saltones, ojos protuberantes, esas palabras son más, entonces dice ojos orejones. El niño es el padre de la metáfora. Así se pegue a cierta literalidad, ¿no? Todavía más, los niños no solo construyen metáforas, no solo razonan, sino que están en capacidad de explorar relaciones conceptuales más complejas si uno los acompaña con preguntas, si uno les plantea buenas preguntas. Ustedes se dan cuenta, al final de este diálogo es muy interesante porque empiezan a explorar, lo que pasa es que pues es un diálogo corto, un niño no tiene una atención de más de 5 o 6 minutos, entonces el diálogo no puede ser muy largo, pero al final empiezan a explorar relaciones mucho más interesantes desde el punto de vista filosófico. Por ejemplo, la relación entre mostrar, conocer, ver, etc. Este es un primer modelo interesante de cómo los niños pueden pensar y pueden pensar filosóficamente. Sin embargo, esto no es lo que ordinariamente se ha reconocido en él. Ordinariamente el pensamiento del niño ha sido visto de una forma mucho más restrictiva, yo diría incluso de una forma mucho más negativa. Y yo creo que hay 3 actitudes ante el pensamiento del niño que si queremos trabajar bien en filosofía para niños tenemos que superar. Esas 3 actitudes tradicionales y todavía hoy muy comunes ante el pensamiento de los niños son las siguientes. Si ustedes quieren pueden seguir en el texto que les mandé en PowerPoint. Voy a presentar brevemente cada una de estas actitudes y las voy a exponer y hacerles una pequeña crítica. La primera actitud es esta, es muy común todavía en muchos papás e incluso en muchos maestros. Consiste en esto, es decir, el pensamiento del niño simplemente no existe. Los niños solo piensan cuando llegan a la edad de la razón. Mientras tanto, sí, juegan, saltan, hacen cosas, sí, de golpe se les ocurren cosas, de golpe tienen ideas sueltas por ahí, pero no piensan, sino hasta que llegan a la edad de la razón. Yo creo que eso es muy discutible, pero ahorita lo voy a examinar. La segunda actitud es un poquito más benevolente y dice, bueno, está bien, aceptemos que los niños piensan, no son tan bruticos, algo piensan, pero no hay que ponerle mucho cuidado a lo que dicen. Porque lo que dicen, los pensamientos que expresan a través de su lenguaje, o carecen de verdad, o carecen de significado, o carecen de valor. Es decir, lo que dicen o no es verdadero, está lleno de errores, o es extraño, absurdo, no sabemos qué significa, no tienen un significado claro, o simplemente no valen la pena, pues es mejor estudiar a los adultos que tienen pensamientos consistentes, novedosos y creativos, que ideas falsas por allá de los niños.
Esa es la segunda actitud. La tercera actitud es decir que si bien el pensamiento del niño es importante no por sí mismo, sino como un reflejo de la vida adulta. Es decir, que un niño piense de esto o aquello nos da una pauta de lo que podría ser cuando sea adulto. Pero que lo importante es ese pensamiento, pero como una prefiguración de la vida adulta. Esa es la actitud que hay mucho más, sobre todo en los psicólogos. Psicólogos como Freud, como Piaget y como muchos otros dicen que es importante estudiar el pensamiento del niño porque el pensamiento del niño nos ayuda a entendernos a nosotros mucho mejor como adultos. Pero es que les interesa entender el adulto, no comprender al niño. ¿Son sostenibles esas tres actitudes? Examinémoslas más despacio. A ver. Empecemos por la primera, que es la de los que dicen, bueno, sí, los niños son divertidos, entonces les gusta jugar y saltan y corren y se mueven todo el día, tal. Incluso algunos observan cosas y perciben y escuchan y además aprenden y repiten las cosas que aprenden de los adultos. Y algunos hasta de golpe tienen razonamientos interesantes, descubren cosas, hacen relaciones, pero no piensan, porque un niño solo piensa cuando llega a la edad de la razón. Además, algunos hasta edad le ponían a la edad de la razón. Los que somos aquí un poco mayores, tal vez yo recuerdo que a mí de niño me decían que yo solo llegaría a la edad de la razón a los 7 años. Y yo me pasé varios años esperando a que llegara a la edad de la razón. O sea, como la edad en que por fin lo que uno piensa parece que tiene valor porque uno se acuesta a los 6 días y 300, a los 6 años y 364 días sin ser un ser racional y al día siguiente, cuando cumple 7 años, ese día llega a la edad de la razón. Esa es una idea muy absurda. Esa fue una idea que se inventaron los ilustrados franceses del siglo XVIII. Bastante discutible. ¿Quién dijo que hay una edad de la razón? ¿Quién dijo que la razón es una cuestión de edad? Finalmente. Fue esa la concepción dominante en la historia de la cultura occidental, por lo menos hasta el siglo XVIII. Yo diría que por lo menos hasta Rousseau. ¿Qué significa eso de la edad de la razón? Eso es muy oscuro. Pero eso no se basa en ningún argumento sólido, sino en un prejuicio cultural. No hay nadie que pueda mostrar con estudios científicos que hay una edad de la razón. Pues es un prejuicio cultural. Quien lo puso en entredicho radicalmente, quien lo primera vez dijo, ojo que los niños son seres que tienen una manera propia de ver el mundo. El primero que dijo eso y que lo dijo bien dicho fue Rousseau. Claro, podríamos decir, bueno, antes de Rousseau estaba Montaigne, de hecho leímos un pasaje para hoy de los textos de Montaigne, pero en realidad la primera gran obra que le dio un valor al pensamiento de los niños fue el Emilio de Rousseau. Los dos primeros libros del Emilio de Rousseau, en mi concepto, son fantásticos, porque Rousseau nos ayuda a descubrir al niño. Esa idea de la edad de la razón es un prejuicio, es una idea de sentido común que no tiene ninguna base empírica, que no tiene ninguna justificación teórica. A alguien se le ocurrió decir que había una edad de la razón y todo el mundo se comió el cuento. No hay una edad de la razón, es que uno es un ser racional desde que nace. Entre otras cosas, esa idea de que hay una edad de la razón y de que el niño en realidad no es un ser pensante, sino es alguien simplemente que se mueve, que salta desordenadamente de aquí para allá, eso contradice absolutamente toda la psicología que conocemos hoy, que nos ayuda a apreciar que incluso en los movimientos aparentemente más torpes y menos ordenados de un niño, hay una intencionalidad, hay un sentido, hay una funcionalidad. Cuando uno estudia a los psicólogos del desarrollo, empieza a entender que incluso movimientos que nos parecen totalmente arbitrarios, como el niño que coge un objeto, lo tira primero para allá y luego lo tira para acá y luego está en realidad realizando procesos mentales muy elaborados.
que el niño que quiere alcanzar lo que hay sobre una mesa y jala el mantel, eso es pensamiento práctico. Entonces esa idea de que los niños juegan, saltan, corren, perciben, escuchan, repiten, pero no piensan, es una idea muy poco feliz y es absolutamente insostenible a la luz de los descubrimientos de la psicología contemporánea. Entonces, yo creo que esa es la primera actitud que tenemos que superar. La idea de que los niños son unos seres incapaces de razón, que no pueden razonar, que en ellos todo es estímulo, que en ellos todo es actividad. No, ellos razonan. Y razonan a medida que juegan, que desarrollan sus actividades diarias, etc. Veamos la segunda actitud. La segunda actitud ante el pensamiento de los niños clásica nos dice lo siguiente. Bueno, hay un pensamiento del niño. Eso es una cosa, sí, los niños tienen ciertas ideas, pero lo que dice en los niños carece de verdad. Es decir, es completamente erróneo. Es decir, los niños no saben. Se imaginan cosas, pero lo que se imaginan es erróneo. Es decir, su pensamiento carece de verdad. Es, si no abiertamente falso, por lo menos ordinariamente está equivocado. Otros dicen, bueno, pero es que además carece de significado, porque las cosas que dicen son absurdas e incomprensibles. Uno se pone a hablar con un niño de golpe como que, ¿de qué está hablando? Uno no lo entiende, uno le intenta seguir la corriente. Esa es un poco no sé si lo dicen en México, en Colombia llamamos seguirle la corriente a alguien, como hacerle creer que uno le está poniendo atención, pero en realidad a uno no le importa lo que está diciendo. Esa es una actitud muy común ante el pensamiento de los niños. Bueno, sígale la corriente, finalmente es un niño. ¿Qué se va a poner a discutir con él? Sígale el juego. ¿Sí? Lo que está diciendo carece de valor, carece de significado, carece de verdad. Sígale la corriente. Eso es una actitud tradicional. Se cree que lo que dice el niño no solo es absurdo e incomprensible, sino que es meramente ocasional y cambiante. No tiene ni identidad ni permanencia. Esas son las dos cosas, las dos nociones claves aliadas a la noción tradicional de sustancia proveniente de Aristóteles. Lo que tiene sustancia tiene identidad y tiene permanencia. Lo que es sustantivo se puede diferenciar de otras cosas y además no cambia porque sí. Puede evolucionar, pero no es aleatorio. Lo que es sustantivo tiene identidad y permanencia. Entonces alguien dice, bueno, el pensamiento del niño no es un pensamiento sustantivo, carece de identidad y de permanencia. Ahora dicen una cosa y luego dicen otra, totalmente contraria. Claro, es cierto que el niño no es sensible al principio de no contradicción. Y si uno le pone cuidado, un niño dice una cosa ahorita y luego dice toda la absolutamente contraria, y él no percibe que hay contradicción entre estas dos cosas. Eso es cierto, pero eso no hace insustancial el pensamiento del niño. Bueno, hay una mirada, digamos que esa mirada un poco despectiva hacia el pensamiento del niño, hoy en día se ha sustituido por otra, yo creo, no menos despectiva y no menos inexacta, que es lo que yo llamaría la valoración light del pensamiento del niño. Es decir, no, los niños son inteligentes, vea esa creatividad. Entonces, cualquier dibujo que haga un niño, no, vea esa creatividad. Eso no les ayuda. Muy bonito que los niños dibujen, pero es interesante conversar con ellos sobre lo que dibujaron, ayudarles a explorar los pensamientos presentes en eso que expresan a través de un dibujo, ayudarles a mirar la relación. No todo, hoy en día idealizamos al niño y eso no le ayuda. ¡Ay, tan creativo, tan imaginativo! Los niños son filósofos por naturaleza. No, los niños no son filósofos por naturaleza. No nos metamos esas mentiras. Los niños no son filósofos por naturaleza. Los niños tienen capacidades naturales para la filosofía.
Es decir, tienen condiciones para razonar filosóficamente, pero no son filósofos naturales. De hecho, si no cultivamos su espíritu filosófico, esas capacidades se mueren. O si dejamos que esas capacidades intelectuales que tienen se las coma el reggaetón, pues se las come el reggaetón. No hay nada que hacer. Eso es tal cual. Los niños no son filósofos naturales, ni todo lo que hacen es gracioso, imaginativo, etc. ¿Es sostenible? ¿Son sostenibles estas visiones del pensamiento del niño? Yo creo que no, por varias razones. A ver, decir que lo que los niños dicen carece de verdad es solo parcialmente cierto. De hecho, las teorías que elaboran los niños descubren cosas verdaderas al tiempo que están llenos de errores. Hay un texto maravilloso que les recomiendo, si quieren luego lo busco y se los envío. No sé si han leído alguna vez un libro, un estudio de Freud muy bonito, de Sigmund Freud, que se llama Las teorías sexuales de los niños. Freud se pone a estudiar cómo construyen los niños teorías para explicar, primero, cómo el bebé entró en la barriga de la mamá y luego cómo sale de la barriga de la mamá. Y entonces se ponen a estudiar eso y elaboran una cantidad de teorías interesantísimas. Y lo que dice Freud es que esas teorías que elaboran los niños son una mezcla de verdad y error. Y es cierto, las teorías de los niños son verdaderas en parte y son falsas en parte. Descubren muchas cosas con mucha lucidez, pero se dejan engañar también fácilmente por ciertas apariencias, porque razonan mal, porque observan de forma incompleta, etc. Pero no es que todo el pensamiento del niño sea falso, sino que también es un pensamiento que está sujeto al engaño y al error. Suponer que lo que dicen los niños es carente de significado haría imposible explicar por qué y cómo podemos comunicarnos y entendernos con ellos. Si todo lo que dicen es tan absurdo, ¿por qué a un niño le puede uno pedir un favor y le hace el favor? ¿O porque uno le puede encargar hacer algo y él puede responder por eso? Los niños son perfectamente razonables en el sentido de que pueden comprender el sentido de las cosas y no están condenados al absurdo. Nos podemos comunicar con ellos. Decir, por ejemplo, que el pensamiento del niño es ocasional, insustancial, carente de sustancia, nos impide observar de qué forma el niño, aunque mude fácilmente de respuestas, es persistente en sus indagaciones y es consistente en sus preguntas. Déjenme de nuevo lo ilustro con otro ejemplo, esto que estoy diciendo. Durante el tiempo de crecimiento de mis hijos, yo conversaba mucho con ellos y me preguntaban cosas y yo les devolvía las preguntas, etc. Y siempre tuve esta inquietud. A ver, un niño plantea una pregunta y esa pregunta es ocasional o esa pregunta sigue viva. Me encontré que aunque podían cambiar de respuestas, ellos una vez se planteaban una pregunta, seguían indagando por ello. Y entonces yo muchas veces les devolvía un mes, 2 meses después, las preguntas que ellos me habían hecho, yo les planteaba preguntas, les hacía mirar ciertas cosas y no decían, pero para 2 meses después, la pregunta que ellos me habían hecho se las devolvía. Resulta que mi hijo un día me preguntó, papá, ¿por qué hay sapos y hay ranas? Yo no supe qué responderle, pero le dije, mira, no sé, podemos averiguarlo, pero no le dije nada más. Al otro día teníamos una finquita y nos fuimos a la finca y en un estanque cogimos unos renacuajos. Nos llevamos los renacuajos a la casa y los pusimos en un acuario y a lo largo de más o menos 2 meses, él fue viendo toda la transformación de esos renacuajos en una ranita.
Yo nunca le volví a tocar el tema. 2 meses después, un día estábamos comiendo algo y me empezó a hablar otra vez de las ranas y de los sapos y de no sé qué. Entonces yo aproveché, tenía unos 5 años más o menos, aproveché y le devolví la pregunta. Le dije, oye, Nicolás, ¿y por qué hay ranas y sapos? Me dijo, papá, es muy fácil. Una rana pone 2 huevos. De esos 2 huevos salen 2 renacuajos. De esos renacuajos, uno se va para tierra caliente y el otro se va para tierra fría. Ya, un segundito, Vero. El renacuajo que se va para tierra caliente se vuelve un sapo así de esos grandes, así cafés. Y el renacuajo de tierra fría se vuelve una ranita de esas verdes chiquitas. Le dije, ¿y tú por qué sabes eso? Mi papá, es muy sencillo. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en Los Llanos, en Melgar, que eso es tierra caliente? Son sitios cerca de Bogotá, pero ya mucho más calientes. ¿Te acuerdas que lo que vimos en la ducha era un sapo así? Ese era un renacuajo de tierra caliente. En cambio, aquí en Bogotá y en La Calera y en Faca, que son tierra fría, ¿te acuerdas que siempre hemos visto ranitas verdes chiquitas? Pues sí, digo, pues que ese es un renacuajo. Ustedes dirán, errónea, todo lo que quieran la teoría. Pero que la pregunta que se había hecho seguía viva y que él había ido construyendo una respuesta en la medida en que observaba y relacionaba, sin duda. Sí, Homero, adelante. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Bueno, ahorita con los ejemplos de pensamiento del niño, me viene a la mente concepto filosófico que maneja Lippmann en algunas de sus novelas, que es el término mío. O sea, mío. ¿Término? Mío, de propiedad, ¿verdad? Es mi objeto ocular, ¿verdad? Y uno de mis hijos decía micrófono y sucrófono, porque el otro no era de él, ¿sí? Y el de él sí era micrófono, ¿sí? Y decía Miperman y Superman, porque no era de él el otro, ¿sí? Entonces, pues es un detalle semántico que lo manejan los niños a su lógica, ¿verdad? Y me parecía correcta su interpretación, pero lo peor que puede suceder es burlarse de él, reírse, porque si no, le cuarta su capacidad de interlocución. ¿Es cuánto? Ese es el punto clave, Homero. Es que yo tengo muchos casos también. Yo recuerdo preguntas que me hacía mi hijo. Papá, ¿dónde está la mesita de día? Yo no entendía. Le dije, pero ¿por qué tú buscas una mesita de día? Eso no existe. Me dijo, papá, pero si tú tienes una mesita de noche, no sé si lo llaman así en México, que es la mesa que uno tiene al lado de la cama. Si hay una mesita de noche, tiene que haber una mesita de día. Absurdo, no, lógico, coherente. Y esas son las cosas. Claro, el problema es que uno no puede hacer burla de eso. Uno puede, parte de esta actitud a veces, yo diría light ante el niño, lo que dice, bueno, los niños sí son interesantes, además son graciosos, se les ocurren cosas simpáticas y tal, pero esa es una manera de minimizar el pensamiento infantil. Aquí en Colombia existía hace unos años un programa, no sé si en México haya existido algo semejante, se llamaba El Fenómeno del Niño. El Fenómeno del Niño era un programa de humor. Lo manejaba un tipo en la televisión, Guillermo Ortoño, bueno, no me acuerdo el nombre, que tenía una gran capacidad para dialogar con los niños. La verdad es que el hombre era fascinante cómo él le preguntaba a los niños. Y los niños le respondían las cosas más locas y más divertidas del mundo. Pero los niños respondían en serio, pero las cosas que respondían eran fantásticas. Claro, lo que pasa es que eso era un programa de humor. Entonces los niños decían ciertas cosas y todo el mundo se reía. A mí, cada rato me diga, vio el fenómeno del niño, ¿usted qué le gusta? Le dije, sí, pero me encanta ver cómo el tipo les pregunta porque logra que los niños hagan unas relaciones interesantísimas.
pero finalmente el tipo lo que hace es utilizar a los niños para burlarse de ellos. Entonces, el niño no solo tiene ocurrencias graciosas, es alguien capaz de razonar y de razonar de forma coherente. Y no hay que idealizar a los niños, sus procesos de pensamiento que están llenos de errores, de falacias. Y idealizar eso es contraproducente también para desarrollar, para su desarrollo integral. Tan contraproducente es negar el pensamiento del niño como idealizarlo. El pensamiento del niño no es ni para deslumbrarse por él, ni para burlarse de él. Es más bien para tomárselo en serio y para ayudarle al niño a que lo examine. Eso es lo propiamente filosófico, el examen de nuestros pensamientos. Sócrates nunca nos dijo, busquen respuestas. Nos dijo, examinen lo que piensan. Examinen su propia vida. La actitud propiamente filosófica es la del examen. Promover una educación filosófica es promover el hábito de examinar permanentemente nuestros pensamientos. Se trata, sobre todo, en eso insistía mucho Lippmann muy bellamente, se trata de ayudarle a los niños a que piensen sobre su propio pensamiento. Y si ustedes ven las obras filosóficas que Lippmann escribió para niños, son obras que invitan siempre a los niños a que piensen sobre su propio pensamiento. Pero hay una tercera actitud tradicional al pensamiento del niño. Una actitud, yo diría, mucho más positiva, pero todavía insuficiente. Porque es esa actitud en donde se valora el pensamiento del niño, pero esa valoración queda subordinada a la comprensión de la vida adulta. Es decir, no se valora el pensamiento del niño como algo propio, como algo que tiene una estructura propia, sino como una prefiguración o como un reflejo de la vida y el pensamiento adultos. Eso fue lo que nos enseñaron sobre todo los psicólogos del siglo XX, empezando por Freud. Freud fue el primero que dijo, el secreto de nuestra mente, el secreto de nuestro yo, si quieren, o incluso el secreto de nuestro ello, de nuestro inconsciente, el secreto de nuestra personalidad, decía Freud, está en la infancia. Las cosas que nos impiden comprendernos mejor a nosotros mismos provienen, digamos, de traumas de la infancia, ¿no? Entonces Freud nos enseñó a mirar a la infancia. Piaget también nos dijo, usted quiere entender de dónde vienen las ideas científicas, usted quiere entender cómo se construyeron ciertas ideas claves como la idea de número, o como la idea de causalidad, o como la idea del tiempo, o como la idea del espacio, o como la idea de la justicia. Usted quiere comprender las nociones con las cuales se entiende el mundo. Empiece por mirar cómo las construyeron los niños. Y entonces son los estudios de Piaget, la formación de la noción de espacio en el niño, la formación de la noción de objeto en el niño. Muy bien, Freud, Piaget, Vygotsky, Gardner, Kohlberg, muchos grandes psicólogos del siglo XX y comienzos del siglo XXI nos enseñaron a mirar al niño, pero siempre la mirada del niño estaba subordinada a la vida adulta. Se miraba al niño para comprender al adulto. Y por eso las teorías infantiles eran eso que decía Freud. Freud veía el pensamiento del niño, pero lo veía desde el adulto. Entonces miraba las teorías infantiles y decía, a ver, ¿en qué se equivocaron los niños? ¿En qué acertaron los niños? Es decir, bajo el supuesto de que él ya tenía una teoría correcta que explicaba las cosas. O Piaget decía, hombre, sí, los niños tienen nociones del tiempo, del espacio, etcétera, muy interesantes, pero obedecen a su egocentrismo intelectual. Son formulaciones imperfectas de las cosas que son fruto de que no han podido descentrar su perspectiva intelectual. Y entonces tienden a comprenderlo todo asimilándolo para ellos mismos. Gardner lo que nos dice es, nosotros desarrollamos unas comprensiones intuitivas a los 5 años que muchas veces se nos quedaron fijadas
y que no pudimos, digamos, perfeccionar y mejorar. Y entonces dice, mucha gente sigue pensando ya de adulto con las representaciones mentales que tenía a los 5 años. Pero siempre están mirando al niño desde el adulto. Están mirando al niño para comprender al adulto, no para comprender al niño. Esa manera de entender a los niños tiende a generar una actitud sobreprotectora y benevolente ante los niños. Pobrecitos los muchachitos, es que ellos no entienden. Es que hay que explicarles todo muy facilito porque si no, no van a entender. O lo peor, muchas veces las actitudes paternalistas hacia el niño reproducen la condición de postración social de la infancia. Cuidado, le dice a los niños ciertas cosas porque se traumatizan. Que se traumaticen. Sí, que se traumaticen. Es que uno necesita sus traumas. Es que uno necesita que el papá lo regañe. Yo tengo un amigo muy simpático, loco, atravesado, indisciplinado. Y un día me contaba que cuando él tenía 14 años, un día él cogió y se encerró en su cuarto y puso un aviso, dijo, no quiero ver a nadie, no quiero entrar a nadie, abro la puerta 3 veces al día, a las 7 de la mañana para que me den desayuno, a la 1 de la tarde para que me den almuerzo, a las 7 de la noche. La mamá se puso furiosa, todo el mundo dijo, pero ¿cómo dejan? El papá dijo, déjenlo. Déjenlo. Y él me decía, eso no se le hace a un hijo. Yo hice eso para rebelarme contra mi papá. Y sin embargo, él lo que hizo fue que me dejó. El papá fue muy inteligente, le dijo, usted quiere, bueno, listo, usted está listo, hágale, fresco. Los papás nos asustamos, se nos va a traumatizar el muchachito. No, pues que se traumatice. Es que todos necesitamos frustraciones y traumas. Esas son parte esencial de la vida. Estas visiones psicologistas de los niños tienden a generar en muchas ocasiones una mirada indulgente, yo diría a menudo parcializada de la infancia. Se tiende a ver en el niño como una víctima social, como un objeto de protección, pero no se le reconoce al niño la capacidad de sujeto moral deliberante, ni de actor político. Es que los niños son actores políticos. Yo no sé por qué esa mirada tan indulgente hacia los niños. No, es que los niños son parte de nuestros conflictos. Yo no sé si en México, pero probablemente sí, pero aquí en Colombia muchos delincuentes muy grandes son niños, y niños pequeños. En las comunas de Medellín había muchachitos de 8 y 9 años que ya tenían 2 y 3 muertos encima. Y a los 14 ya llevaban más. Vayan y miren las guerrillas africanas. Están llenas de niños. ¿Quién, por ejemplo, hacía el trabajo de espionaje para los carteles del narcotráfico en Colombia en muchas ocasiones? Los niños. Los entrenaban para eso. ¿Quién iba a sospechar de un niño que vendía dulces en las afueras de la cárcel de Palmira, cerca de Cali? Pues ese niño era el que mantenía informado a los grandes narcotraficantes de quién entraba a la cárcel, de quién salía, a qué hora salía, etc. ¿Quién va a sospechar de un niño que pone una bomba en un casino de oficiales, como ocurrió más de una vez en el África? No, los niños no hay que idealizarlos, los niños son actores sociales y actores políticos que viven todas las contradicciones. Por eso mismo es tan importante que puedan ser más reflexivos, que puedan desarrollar una conducta más racional, porque es que son tremendamente manipulables y tremendamente manipulables por las fuerzas más oscuras. Los peores delincuentes manipulan a los niños.
Por eso es tan importante también que el niño tenga una capacidad crítica. Por eso es tan importante la filosofía. El niño es un sujeto social que vive en sí todas las contradicciones. Y no se trata de minimizar esas contradicciones, no se trata de aislarlas. Hoy en día todo es como criar a los niños en una cajita de cristal. No, denles protección, por supuesto. Necesitan protección, necesitan cuidado, necesitan condiciones para su desarrollo. Pero ayúdenles a comprender las contradicciones sociales y actuar de forma razonable en ello. Cuando no se acepta esta condición de un niño como un sujeto social deliberante, lo que se busca es una forma fácil de responder a sus preguntas. Eso es lo que no quiere hacer filosofía para niños. Fíjate, el interés fundamental de filosofía para niños es que el niño aprenda a deliberar, que delibere cada vez mejor. Para poder deliberar bien, tiene que mejorar su capacidad de razonamiento, tiene que poder explorar sus pensamientos. Filosofía para niños tiene y pretende, por tanto, un niño que no se le vea simplemente como un caso clínico, como los veía Freud. Bueno, ese era el trabajo de Freud, no estaba haciendo nada malo, él hacía historias clínicas de niños, pero el niño no es un caso clínico. Tampoco es, como diría Piaget, un laboratorio epistemológico, que lo es. Lo que muestra Piaget muy interesante es que si uno quiere entender cómo se forman las ideas, hay que mirar a la mente de los niños. Eso es muy interesante, pero hay que buscar en el niño al niño mismo. Yo creo que uno de los textos más bellos, ya lo decía antes, para comprender la mente infantil es el Emilio de Rousseau. Porque el Emilio de Rousseau es la obra de alguien que prácticamente nunca fue educador. Él fue ocasionalmente tutor, eso. No educó ni siquiera a sus propios hijos, terminaron en un orfanato. Sin embargo, Rousseau fue un hombre con una capacidad de observación impresionante. Él miraba lo que le pasaba a los niños. Y entonces el Emilio es un libro que él escribe observando a los niños y diciéndole a los maestros: usted maestro, usted padre de familia, quiere entender a los niños, mírelos, obsérvelos, intente entender cómo razonan y por qué razonan de ese modo. Intente meterse en su mente. Hay pasajes muy bonitos del Emilio de Rousseau donde él dice: aquí estoy en una ventana mirando a los niños jugar en la calle y entonces veo tal y tal y tal cosa, y empieza a hacer unas reflexiones supremamente hermosas para decir una cosa esencial: no busquen en el niño al futuro adulto, busque al niño mismo. Intente comprender sus particularidades, intente comprender su manera de construir el mundo, de darle sentido a las cosas, de razonar, etc. ¿Qué podemos rescatar de esta mirada que hemos hecho a las actitudes tradicionales ante el pensamiento del niño? Yo quisiera rescatar, incluso en las visiones tradicionales más discutibles, hay cosas rescatables. Quiero rescatar 4 cosas claves que uno debería tener en cuenta sobre el pensamiento del niño. Lo primero es esto: el pensamiento del niño es indesligable de su actividad física. El niño piensa mientras hace. Los adultos, para poder pensar mejor, entonces suspendemos la actividad. A ver, déjeme tranquilo, que no haya ruido, que esté tranquilo, que me pueda sentar y escriba y piense y tenga tiempo. No, el niño, el pensamiento está ligado a su actividad. Es impresionante, pero eso yo lo comprobé mucho cuando les ponía a los estudiantes a hacer este diálogo con el niño. Todos los que pretendían sentar al niño y entrevistarlo, todos fracasaban.
Los que se sentaban con el muchachito, jugaban, se iban a comer helado, estaban con él, estaban un rato, jugaban, hacían cosas, de golpe los niños soltaban preguntas y empezaban un diálogo interesantísimo y le mostraban el modo como veía las cosas, porque no querían interrumpir su actividad. Ellos, los adultos, se involucraban en la actividad del niño. Las mejores preguntas las hacen los niños no cuando están sentados, sino cuando están jugando, cuando están esperando que llegue el bus del colegio, cuando están en plena actividad. El niño piensa mientras hace. Hay un pasaje, yo trabajo esto en un pasaje de una de las novelas que he escrito para niños que se llama Checho y Cami. En Checho y Cami hay una reflexión de Checho sobre esto, donde la profesora le dice, quédate quieto porque si no, no vas a entender. Y Checho le dice, no, profesora, es que yo entiendo moviéndome. Si usted me obliga a quedarme quieto, yo no puedo. Los adultos pretendemos que los niños se queden quietos. El pensamiento del niño es indesligable de la actividad física. Hay una reflexión muy bella sobre eso en John Dewey, en su libro de Cómo pensamos, cuando él relaciona el pensamiento con la actividad y cómo todo el pensamiento del niño va desarrollándose a medida que él logra un dominio sobre las diversas actividades que empiezan el dominio de su propio cuerpo. El pensamiento del niño es indesligable de la actividad física. En segundo lugar, esto lo he dicho de distintas maneras, el pensamiento del niño tiene una lógica propia, que es distinta a los adultos. Y cuando digo que tiene una lógica, lo que digo es esto, tiene un modo de hacer relaciones distinto al nuestro. No por eso absurdo o ilógico. Recuerden el modo como Angie interpreta lo que dice la abuela, que el diablo es igualito a su primo Juan Felipe, pero con cola. Yo un día iba caminando con un niño por una calle de Bogotá y él me preguntó, Diego, ¿por qué los obreros son peligrosos? Los obreros son peligrosos, ¿qué puede tener? Le dije, ¿y tú por qué me preguntas eso? Me dijo, porque mira ese letrero de allá, dice, peligro, obreros en la vía. No era absurdo, ¿no? Uno relaciona esas tres frases, peligro, obreros, vía, de una forma, el niño la relacionó de otra manera, y no era absurdo. No era absurdo relacionarlo de ese modo. El pensamiento del niño, además, es cambiante y móvil, pero no por eso es insustancial. Yo insisto en lo que les dije antes. El pensamiento del niño tiene sustancia y tiene continuidad, pero la continuidad no porque piense siempre lo mismo, no porque lo que dijo hoy lo va a seguir sosteniendo dentro de 2 meses, sino porque lo que hace que su pensamiento tenga continuidad son sus continuas preguntas. Sin duda, el pensamiento del niño es una clave para entender el pensamiento adulto, el pensamiento científico, el pensamiento filosófico. Muchas veces, cuando yo he querido entender algo, volver a los pensamientos de la infancia resulta útil. O ver cómo los niños intentan comprender el universo. Más adelante les contaré algunos otros casos. Yo siempre cuento que para mí lo más iluminador para entender el Tratado del Cielo de Aristóteles, que es muy complejo porque es toda la cosmología antigua, toda la visión que tiene del universo los antiguos, y yo leía el Tratado del Cielo de Aristóteles, me parecía loquísimo y no entendía nada. Lo entendí a raíz de una pregunta que me hizo mi hijo jugando en un parque, cuando miró hacia el cielo y me dijo, papá, ¿el cielo es sólido o líquido? Te dirán, ¿qué tiene que ver eso con Aristóteles? Otra vez les cuento que tiene que ver eso con Aristóteles y cómo esa pregunta le ayuda a uno a entender el modo como los antiguos percibían el universo. Sin embargo, esas visiones tradicionales del pensamiento infantil son insostenibles en algunos aspectos. Primero, porque algunos de ellos carecen de toda base científica, son puros prejuicios sociales.
Más de una de las cosas que se dicen sobre los niños no se basan en investigaciones sistemáticas ni en nada de eso. Son puros prejuicios sociales, que los niños no piensan, que es que llegan a la edad de la razón. Todo eso es un puro prejuicio social que no tiene ninguna base empírica, ninguna. En muchas de esas aproximaciones, además se comete un terrible error lógico, que es el tomar la parte por el todo. Es decir, escoger una característica y atribuírsela al todo. Entonces, por ejemplo, en las teorías de los niños hay errores, sí. Pero eso no quiere decir que el pensamiento del niño en su totalidad es erróneo. O que todos sus pensamientos son falsos. Que el niño dice cosas absurdas, claro que dice que cosas absurdas, pero eso no quiere decir que todo lo que diga es absurdo. Uno no puede coger un rasgo particular y volverlo un rasgo absoluto, definitorio, definitivo. En general, las visiones tradicionales sobre el pensamiento del niño son poco sensibles a sus particularidades. No entienden, por ejemplo, eso que Piaget llama bellamente su lógica transductiva. Más adelante vamos a dedicar un par de sesiones a estudiar los estudios sobre la lógica del niño de Piaget, que son muy interesantes. Una de las cosas que dice Piaget es que el niño razona transductivamente. Transductivamente quiere decir, no razona de lo particular a lo universal o de lo universal a lo particular, sino que razona de lo particular a lo particular. Transfiere algo que vio en una situación, lo transfiere a otra. Para nosotros como adultos es difícil entender la lógica transductiva de los niños. Pero hay que entenderla para poder entenderla. Para poder entender que el niño, por ejemplo, cómo comprende el mundo. A partir de grandes teorías, hay que darle una teoría. No, él va observando y haciendo inferencias. Y entonces él se pregunta y mira al sol y se pregunta por qué el sol no se cae. ¿Cómo resuelve esa pregunta? ¿Por qué no le explique la teoría de la gravitación universal de Newton? Y las 4 leyes de Newton, la acción y la reacción y el principio de inercia y todas esas cosas. No, yo recuerdo que un niño encontraba una respuesta muy bella porque el sol no se cae. Entonces le preguntó, alguien le dijo, ¿y por qué el sol no se cae? Entonces lo llamó y le mostró su libro donde estaba pintado el sol. Le dijo, ¿tú ves el sol? ¿Ves que el sol tiene unas tiritas? Eso que le pintan hacia el sol. Y entonces él se agarra de las tiritas y por eso no se cae. Entonces otro niño le dijo, ¿y de dónde se agarran esas tiritas? Y este niño le dijo, esas tiritas se agarran de Dios. ¿Están locos? No están locos. Esto parece de los chifladitos. Parece Gómez Bolaño con su Chaparrón Bonaparte y Lucas Tañeda. No están locos. Están buscando comprender. Están buscando sentido. Y eso es lo que los adultos tenemos que comprender, que detrás de esas preguntas y de esas hipótesis que aparentemente son ilógicas y absurdas, hay una búsqueda de sentido. Se están construyendo relaciones que son interesantes. Cuando descalificamos a los niños por los errores que cometen, por los errores en que incurren, perdemos de vista algo que es mucho más esencial, que a menudo los errores de los niños son pura lógica. La gran mayoría de los errores de los niños son pura lógica. Entonces uno llega a la casa y entonces está su sobrinito y le dice, ay tío, ¿y usted por qué no vino ayer? Entonces dice, no, vino no, vino. No, se dice vino y no vino. Sí, es un error, sí, pero es que ese error, ¿de dónde se lo sacó él? Si el pasado de coger es cogió, de romper es rompió, porque el devenir no es vinió, sino vino. Es lo que está haciendo, es muy coherente. Él no tendría por qué haberse aprendido desde el nacimiento. Él no traía un software
donde tenía todas las irregularidades de los verbos. Él conjugó, mirando cómo se conjugaban otros, creyó que el pasado de venir era vinió. Eso no es absurdo, eso es pura lógica. Ellos mismos ven que hay cosas que son muy lógicas, ¿no? Yo me acuerdo que había uno que me decía, había un niño que me preguntó, me dijo, Diego, pero ¿por qué es tan absurdo? Si hay 20, 21, 22, 30, 31, 32, 40, 40, no hay 11, 12, 13, 14 y 15, sino que hay 11, 12. ¿A quién se le ocurrió eso tan absurdo? Muchos de los errores de los niños son pura lógica. Hay que ver más bien los procesos mentales por medio de los cuales ellos llegan a esas conclusiones que a nosotros nos resultan erróneas. Dicho lo anterior, ¿en qué radica entonces el valor del pensamiento infantil? Esto lo voy a decir muy brevemente, pero es tal vez lo más importante de todo. Lo importante del pensamiento de los niños, y eso creo que fue algo que nos enseñó Lippmann, es que no solo son una prefiguración del pensamiento adulto. Es decir, el pensamiento del niño no solo tiene un valor psicológico, no solo porque nos ayuda a explicar la conducta, no solo porque entendiendo a los niños nos entendemos mejor a nosotros mismos, no solo porque comprendiendo nuestros pensamientos desde niños, como se hace en el psicoanálisis y el modo como nos representamos el mundo, nos entendemos mejor, sino que el valor del pensamiento del niño es más que psicológico, es un valor filosófico. Eso fue lo que nos enseñó el libro. No solo se trata que los niños tengan ocurrencias inteligentes, graciosas o felices, no solo se trata de que tengan un sentido de lo absurdo y entonces de golpe se puedan fascinar con ciertas cosas que les resultan admirables, extrañas, etc. Sino el pensamiento del niño es valioso por sí mismo. Es filosóficamente valioso, porque nos muestra relaciones posibles entre las cosas que no siempre vemos. ¿Se acuerdan de algo que dice muy bellamente uno de los textos que leímos? El de Jaspers dice una cosa muy bonita, dice, los niños descubren vetas de las cosas que a veces los adultos no abordamos. De golpe nos plantean unas preguntas que a nosotros mismos nunca se nos habían ocurrido. ¿Ustedes habían preguntado alguna vez por qué las sombras no son en colores? ¿Tienen una explicación para eso? Pues hay niños que se lo preguntan. Los niños descubren vetas no abordadas de las cosas, descubren nuevas relaciones. El estudio del pensamiento infantil es muy interesante además para entender el desarrollo de la humanidad. Los que se han puesto a hacer epistemología genética, como Piaget y muchos otros, o sea, a intentar comprender cómo se formaron esas nociones claves con las que entendemos el mundo, espacio, tiempo, etcétera, encuentran que el mejor lugar para entender eso es la mente del niño. Eso fue lo que hizo Piaget todo el tiempo. Él quería entender cómo es que uno llega a elaborar la idea de número y cuáles son las actividades mentales que están implicadas en la idea de número y cómo uno llega a construir, por ejemplo, la serie de los números naturales en matemáticas. Eso lo puede leer uno mejor, lo puede entender mejor si ve los procesos mediante los cuales los niños aprenden los números, haciendo agrupamientos, construyendo series, numerándolas, asociando unos objetos con otros, mirando la actividad mental que está a la base de una noción como la de número, que es una abstracción que uno hace a partir de objetos que encuentra en el mundo. Los niños pueden incluso captar ciertas sutilezas lógicas si se dan el lujo de hacer juego mental. Sus preguntas, aunque a veces sean ingenuas como las de Sócrates, son capaces de derrumbar nuestras convicciones más firmes y ciertas opiniones sedimentadas. Porque las preguntas infantiles
Y eso es lo que vamos a ir viendo todo el tiempo. Las preguntas infantiles nos dan que pensar. A propósito del comentario de Marisol, dice, de allí la importancia de utilizar material concreto. Yo creo que eso es muy discutible. Yo creo que hay un éxito, en eso tuvo mucho éxito María Montessori. María Montessori empezó a entender que había que empezar por la educación de los sentidos y entonces fue creando una serie de materiales que estimulaban los sentidos. Eso es muy importante en la educación del niño. Pero si a los niños solo lo dejamos ligados a ese material concreto, lo que hacemos es que agrandamos sus limitaciones cognitivas. El niño necesita partir de lo concreto, pero para siempre intentar pensar de la forma más abstracta posible. Vamos a hablar de eso más adelante cuando estudiemos a Vygotsky, que fue una de las grandes inspiraciones de Lippmann. Veremos la importancia que Vygotsky le concede al pensamiento abstracto en el desarrollo de los niños. Finalmente, y concluyo con esta reflexión. ¿Por qué es tan importante el pensar filosófico de los niños en nuestra educación? Yo daría 3 tipos de argumentos. Uno, porque la filosofía nos ayuda no solo a que los niños aprendan respuestas correctas, sino que se planteen preguntas y respuestas inteligentes. Creo que una de las grandes desgracias de nuestra educación es que a los niños se les obliga a aprender demasiadas respuestas correctas. Y las respuestas correctas embrutecen. Las respuestas correctas nunca serán tan valiosas como las respuestas inteligentes. A ver, les explico esta diferencia entre una respuesta correcta y una respuesta inteligente, un poco como yo la entiendo y a partir de un caso concreto. No sé si en México los niños cantan la canción de había una vez una iguana con una ruana, es una iguana con una ruana de lana, peinándose la melena junto al río Magdalena. Y la iguana tomaba café a la hora del té. Esa es una canción que cantan mucho, los enseñan mucho los niños en Colombia. Recuerden, una iguana que se está peinando la melena junto al río Magdalena, es que toma café a la hora del té. Un día yo llegué a la casa de una amiga y la niña llegó del preescolar. Le dijo, mamá, me pusieron de tarea recortar una iguana y pegarla en el cuaderno. ¿Uno dónde encuentra una iguana? Pues cogimos revistas y empezamos a buscar una iguana. No encontrábamos una iguana. De golpe la niña abrió una revista y dijo, ¡una iguana! Todos fuimos a ver la iguana y era una publicidad de una mujer mona, semidesnuda, muy bella ella, con una melena así larga, muy linda, al lado de un río y con una taza de café en la mano. Entonces dijimos a la niña, pero eso no es una iguana. Nos dijo, claro que es una iguana. Mira, se está peinando la melena junto al río Magdalena, está tomando café a la hora del té. Entonces dijimos, sí, ¿no? Entonces recordamos la iguana y la pegamos en el cuaderno. Por supuesto, la furia de la profesora el otro día fue inmensa. Eso no era una iguana. De acuerdo, esa respuesta no era correcta. Pero esa era una respuesta inteligente. Porque es que las respuestas correctas están allá escritas en los libros o están allá guardadas en la mente del profesor. Las respuestas inteligentes las construye uno pensando, haciendo nuevas relaciones, razonando. Entonces, fíjense que el punto clave aquí es ese. En una buena educación se privilegian las respuestas inteligentes por sobre las respuestas correctas.
Filosofía para niños lo que busca es que los niños produzcan respuestas inteligentes, no simplemente respuestas correctas, que se den el espacio para jugar mentalmente, para imaginar posibilidades, que no sean sometidos los niños a simples actividades de desahogo, actividades puramente repetitivas. Filosofía para niños piensa en una educación más inteligente, en una educación en donde los niños puedan realmente recrearse intelectualmente, pensar en términos de ideas, explorar sus pensamientos y los de otros. Todos los textos de filosofía para niños están pensados para ayudarle al niño a que explore sus propios pensamientos y los pensamientos de sus compañeros. Precisamente filosofía para niños está en contra de esa tendencia antiintelectual radical de nuestra educación y de nuestra sociedad. Se trata de dejar que los niños se pregunten por todo lo que se preguntan. Ellos se hacen preguntas sobre los fenómenos naturales, sobre el origen de las cosas, sobre los artificios técnicos, sobre el funcionamiento de la mente humana, sobre el sentido de la muerte, del bien, del mal, de la justicia, de la belleza, del bien, de la verdad. Los niños se plantean preguntas filosóficas. Yo he ido coleccionando a lo largo de los años preguntas filosóficas de los niños y tienen unas teorías, unas maneras de relacionar las cosas que son muy interesantes. Al niño hay que permitirle que pregunte. Preguntar no es mala educación, como le decían a uno de niño. Preguntar es la posibilidad que tenemos de comprender el mundo con mayor amplitud. Si les permitimos a los niños que pregunten, si les permitimos que construyan respuestas inteligentes, si les permitimos que razonen, imaginen, deliberen, examinen las cosas, si les permitimos que exploren día a día sus propios pensamientos, estamos creando un mundo distinto. Estamos creando seres mucho más inteligentes y esperamos que la sociedad del mañana sea una sociedad menos violenta y menos irracional que la que nos ha tocado vivir en países como Colombia y como México. Yo creo que filosofía para niños, si algo pretende contribuir, es precisamente a eso, a una educación para llevar una vida mucho más razonable. Diego, no me quiero ir con esta pregunta. Me encantó, pero desde que hablaste de cómo está ligado el pensamiento del niño con la acción, me entró así como que angustia y duda, pero pues creo que al estar tú aquí, creo que nos puedes ayudar mucho. No sé si más de ustedes tengan duda en esto. Dentro de filosofía para niños, pues regularmente nos sentamos en el círculo a hacer la comunidad de diálogo, ¿no? El famoso cara a cara, sentados. Y me quedé pensando mucho en eso, dije, wow, entonces, ¿cómo le hago? ¿Transformo mis sesiones? O sea, ¿qué pasa ahí? Porque sí preguntan, sí funcionan, lo trabajamos bien, pero a lo mejor como los niños lo entendí de manera muy literal, pero sí fue algo que me movió muchísimo. Me encantó, pero me movió. Sí, al niño hay que permitirle que actúe, que se mueva. Él piensa mejor si uno no lo pretende fijar a un lugar. Hay que dejarlo que se mueva, eso es importante. Hay una anécdota famosa que contaba John Dewey. John Dewey, cuando fundó su escuela en la Universidad de Chicago, porque él cuando lo invitaron a final del siglo XIX a ser profesor de la Universidad de Chicago, él puso como condición que tenían que fundar una escuela, porque lo invitaron a ser director del departamento de filosofía, psicología y pedagogía. Y él dijo, un departamento de filosofía, psicología y pedagogía tiene que tener una parte experimental y debe tener una escuela. Y entonces John Dewey fundó una escuela. Y él le daba charlas a los maestros de la escuela Dewey en Chicago. Y cuenta que una anécdota que cuenta muy bonita es que cuando él pensó en su escuela,
lo primero que pensó fue en cómo eran los muebles de la escuela. Nunca fueran los pupitres tradicionales que todos se ponen en fila y todos. Y entonces él se fue por la ciudad de Chicago a buscar, había almacenes especializados en hacer muebles escolares. Y entonces él fue a varios y los miraba y todos, y entonces un señor le preguntó, ¿qué es lo que usted quiere? Entonces él empezó a preguntar, no, mire, yo quiero unas mesas donde los niños pueden trabajar y tal, y tal, y tal. Hasta que un constructor de muebles escolares le dijo, ¿sabe qué, señor? Usted está buscando algo que nadie ha hecho. Porque pues nosotros siempre hemos hecho muebles para los niños en las escuelas, pero esos son muebles para que los niños estén sentados escuchando. Y usted lo que está buscando es otra cosa. Usted está buscando unos muebles para que los niños trabajen. Eso no lo va a encontrar. Y él empezaba así contando cómo era su escuela, ¿no? Y es un poco, siempre pretendemos que para pensar hay que detener la actividad, hay que fijarse, hay que acartonarse, ¿no? El niño puede... Si usted mire, usted mire muchas de las actividades que Lippmann propone, por ejemplo, para una novela como Elfi. Son tremendamente vivas, son juegos de percepción, juegos de expresión corporal. Hay una cantidad de cosas que son tremendamente activas. El pensamiento en los niños más pequeños, sobre todo, está ligado a la actividad física. Y por supuesto a la actividad de expresión, ¿cierto? Toda la actividad lúdica, al ejercicio perceptivo, a una cantidad de cosas de ese estilo. Sí, Montserrat. Sí, pues ahí continuando con lo que propone Gabriela y con lo que estás mencionando tú, pues creo que también hay que saber leer a los niños, ¿no? Como qué es lo que está funcionando en el momento. Hay momentos en los que el silencio y estar en el círculo funciona muy bien, pero habrá otros en los que pues necesitarán moverse y podemos desde planear cuál es la actividad para el movimiento y cuál es la actividad para el momento de estar quietos, y hasta se puede improvisar, ¿no? Yo prefiero planearlo, pero sí tiene uno que aprender a ver a sus grupos. Yo trabajo con preparatoria, entonces, pero de cualquier manera son muy inquietos, ¿no? Entonces, de pronto, como plantearles la actividad peripatética de, vamos a hacer la caminata filosófica y vamos a terminar en un banquete, qué bonito y qué alegría les da poder hacer eso porque, pues, es muy libre, pero, pues, no siempre se puede tratar así, ¿no? Sobre todo si tienes que cubrir ciertos temas, entonces, pues, igual planeas actividades para tratar ese tema desde filosofía para niños, pero, pues sí, como que uno tiene que ser muy hábil para generar estrategias. Otra cosa que se me estaba ocurriendo, ya que hablas pero déjame, yo digo una cosa, Monse, sobre eso. Sí, yo creo que es importante el juego físico y el despliegue físico y la expresión, pero en filosofía también es muy importante el juego mental. Uh-huh. A los niños hay que ponerles desafíos. Como decimos en Colombia, hay que mamarles gallo. Hay que tomarles el pelo, hay que decirles cosas absurdas para que ellos se rebelen, para que tengan que argumentar, y entonces uno les dice una cosa bien absurda y entonces ellos se ponen furiosos y entonces empiezan y entonces uno les va... Hay que jugar mentalmente con ellos también. Sí, por eso digo... Eso es esencial. Lo de la planeación, o sea, son diferentes estrategias que se pueden usar para el juego, y pues son diferentes tipos de juego. Yo hago hasta... no sé, speed dating filosófico y se hacen unas citas bien bonitas con... Todas esas cosas que uno se puede inventar son chéveres, vale la pena. Otra cosa que estaba pensando es que, bueno, leyendo a Rousseau y Montaigne, pues que hacen su descripción de lo que ven en los niños y lo que ellos creen que podría ser la educación para los niños, que es muy bonito cómo lo piensan. Pero, por ejemplo, en el caso de Rousseau habla de un preceptor, ¿no? Que está con un niño haciendo todo este diálogo, el mismo diálogo que nos mandaste de Angie, pues es una persona con una niña en particular, en un momento particular en el que se dio la pregunta, y nosotros estamos luego trabajando con 15 niños, 25, 30, de pronto son
muchos más niños y no puede, ¿cómo podemos, esa es la pregunta, como tener ese mismo nivel de conexión y mantener el nivel de interés en los 30, 60, 15, 5 niños, porque no nada más estamos con uno, ¿no? Lo mismo pasa como con Garrett Matthews cuando habla de su propio hijo y cómo dialoga con él, que es muy bonito, es una experiencia